Bueno, muchas gracias, Javi, por estar aquí, por hablar de este tema tan interesante e incluso puede ser espinoso, ¿no? Por las diferencias que creemos que hay, o bueno, no que sí hay, pero que las enfatizamos tanto en cuanto a psicología, psicoanálisis, psicoterapia, etcétera. Entonces, te agradezco que estés aquí y mientras yo voy a compartir, ¿te podrías presentar, por favor, Javi? Cuéntanos quién eres, qué haces. No, buenísimo. Antes que nada, pues agradecerte nuevamente la invitación. Como te lo comentaba tras de cámaras, ya, ahora sí son dos cámaras, entonces sí vale. Ahora sí puedes decir, Ahora sí pero no hay puedo set, decir. pero bueno. Ajá. Pues como te lo comentaba, la verdad es que es algo que estaba esperando mucho. Creo que es muy enriquecedor porque hay, digamos, diferencia en una cuestión teórica, si queremos plantearlo así, o dentro de la práctica clínica que llevamos a cabo, hay una cierta diferencia, pero a mí me encanta esta cuestión de dialogar con la diferencia y que dentro de la psicología haya personas que estén dispuestas, digamos, a dar un espacio a que un analista o alguien que trabaja psicoanálisis, pues digamos que dé su punto, me parece sumamente enriquecedor, para mí es buenísimo y pues te agradezco. Y pues bueno, para presentarme, pues soy Javier Grajales Fernández, trabajo en la clínica, en la docencia. Estudié mi licenciatura en la carrera de psicología. La maestría la estudié sobre psicoanálisis y cultura en la Libre, la licenciatura en la UPAEP. De hecho, fuimos compañeros. Sí, Tú de eras algunas materias, ¿no? algunas materias creo que nos tocó. Y, Ajá. y bueno, pues estudié la maestría en la Escuela Libre de Psicología. Actualmente estoy estudiando el doctorado en Ciencias Sociales en Flaxo, Argentina. Flaxo, Argentina, pero aquí en México, por esta Ujú. situación que ya todo el mundo sabe. Ok. Oye, Javi, pues fíjate, em, te invité, al set, ay no, no aplica. Bueno, te invité a este como programa porque a mí sí me interesa mucho saber sobre psicoanálisis. Ay, te pierdo de pronto, pero ya te veo de nuevo. Es que fíjate, es súper común, o al menos en mi experiencia, ¿verdad? Siempre que diga esto es sobre mi experiencia, que cuando hablan con un psicólogo lo relacionen inmediatamente con psicoanálisis, ¿no? Incluso el clásico, me está psicoanalizando, ¿no? Incluso ya creen que estamos haciendo un diagnóstico, no sé qué si, que se imaginen al simplemente conocerlos y entonces ya va al psicoanálisis, me está psicoanalizando, ¿no? Entonces Sí. creo que hay mucha desinformación entre la gente en general y entre los psicólogos también, ¿no? En específico. Entonces me gustaría que me contaras, Javi, qué es el psicoanálisis. Bueno, que nos contaras, ¿verdad? A todos los que nos ven. Buenísimo, o sea, creo que es una pregunta complicada porque siempre depende de la mirada, desde la perspectiva o desde donde se le quiera ver. Pero yo te diría así, fácil y concreto, que el psicoanálisis es una construcción teórica o un ejercicio de pensamiento racional y teórico que trata de dar cuenta de la irracionalidad humana, Ok. digamos como que en todo su catálogo. O sea, el por qué nos enamoramos, el por qué tenemos creencias religiosas, el eh, por qué tenemos estas fallas al hablar, chécate cómo a veces hablamos y el lenguaje de cierta forma nos trasciende o va más allá de lo que queremos decir, como que pareciera que habla por sí mismo, porque soñamos cosas tan raras, y que aparentemente no tienen un sentido, de dónde vienen cosas como el dogmatismo, por ejemplo, por qué nos aferramos tanto a las ideas, por qué digamos, sexualizamos tanto el conocimiento, por ejemplo, sexualizar no en el sentido de, digamos, literal, ¿no? O sea, Ujú. sexualizar como una especie de colocar una carga tan fuerte. eh,
creo que el psicoanálisis trata de dar cuenta de todo esto, o sea, a través de un edificio teórico racional. Es Ujú. decir, Freud trata de dar cierta sistematización, de dar de introducir conceptos que den cuenta de esto. Ajá, y en ese sentido, pues la psicología, digamos, puede buscar lo mismo, ¿no? Dar explicación a partir de bases teóricas, etcétera. Entonces también comentábamos, antes de empezar, que el psicoanálisis habla mucho o se basa mucho o tiene como esta parte central a partir del deseo. Entonces, ¿qué me puedes contar o decir sobre eso? Pasa que te decía que bueno, a lo mejor sí ahí sí convendría señalar una diferencia entre ambos. O sea, digamos que en la psicología, sobre todo en la psicología humanista, pues siempre está como este énfasis en buscar en las cosas que nos determinan y, digamos, a las que estamos sometidos y todo esto. Siempre está como esta cuestión de buscar detrás de esto la libertad del hombre, la voluntad, el cumplimiento. Siempre estamos como en la expectativa o el cumplimiento de ideales, la justicia, yo qué sé, la empatía, por ejemplo, una comunicación con el otro que sea directa. Y en el psicoanálisis, pues estamos como más bien desde otra mirada estamos viendo esto. O sea, no hay algo que esté sosteniendo, digamos, los hilos del discurso. Eh, por acá nos pone Carla que se dejó de escuchar. Ay, no me Perdón. digas. ¿Alguien más? Pues es un problema de Carla. Bueno, no sé. A lo mejor Porque, porque Jacobo sí está escribiendo también. ajá, ¿Qué onda, amigo? Muchas gracias por vernos. Y también yo no Carla, muchas conozco a gracias. nadie. Ah, ya. Carla también ya, mira. Ya, dice que Bueno. ya. Este, sí, bueno, dice por ejemplo Jacobo, nosotros como psicoanalistas, bueno, Jacobo también es analista, Mm, eh, hola. sí, nos comenta esto de que todo ideal está destinado al fracaso. O sea, dentro del psicoanálisis no estamos persiguiendo nada de esto como el bien, la virtud, la libertad humana, el desarrollo, sino que, y digamos, para dar cuenta de esto, hablamos del deseo, ¿sí? Ujú, ¿Qué es lo que quiere el deseo? O sea, perdón, ¿qué es el deseo? ujú, ujú, Nos tenemos que preguntar qué es el deseo, porque ujú. hay que entender que el deseo es algo sumamente irracional. Eh, la psicología, digamos, el problema que cuando concebimos el deseo dentro de la psicología o dentro del sentido común o como hablamos cotidianamente del deseo, pues siempre es esta cuestión deseo es lo que quiero, o lo que le pido al otro, lo que demando y que el otro me lo da o no me lo da dependiendo de si me quiere o no me quiere o si se lo comuniqué de forma clara o no se lo comuniqué de forma clara. Pues, Fíjate, perdón que te interrumpa, Javi, pero yo lo relaciono mucho deseo como con la parte física, ¿no? Como un impulso físico. Incluso con, ajá, ¿no? Como necesito de esta parte del deseo incluso sexual, ¿no? sí, Entonces está como hay muchas cosas que se pueden interpretar por deseo y también creo que hablamos de muchas cosas antes y las quiero traer algunas. buenísimo. Me decías que el deseo es, o más bien se nos puede escapar, o es lo que se nos escapa, ¿no? Y Ujú. bueno, también para no desviarnos tanto, quisiera relacionarlo. Entonces, en terapia también, en psicoterapia, resulta esta parte de que su objetivo de muchos pacientes es la felicidad, ¿no? Sí. Quiero ser feliz. Y entonces también nos toca mucho esta parte de definir la felicidad para ellos. Sin embargo, sí es algo que sí buscamos, no la felicidad, pero como esta parte del bienestar, comentábamos, la autorrealización, ¿no? Claro. Ajá, etcétera. Entonces, el psicoanálisis también comentas que no busca eso, eh, se enfoca en esta parte del deseo, etcétera. Entonces, ¿qué busca el psicoanálisis? Bien, pues sí, está esta cuestión como comentaba, o sea, en el sentido común pensamos que el deseo es lo que quiero
Y entonces yo llego con mi psicoanalista y le digo que yo deseo ser feliz, y que me lo dé, y que además, bueno, estamos, como diría Sigmund Bauman, en una sociedad líquida, de todo rápido, todo que fluya, eh, y le pedimos ser felices. Pero bueno, el psicoanálisis, por eso decía, hay una diferencia entre el sentido común de cómo entendemos el deseo y cómo entendemos el deseo en psicoanálisis. En psicoanálisis, el deseo no es lo que quiero, el deseo no es lo que demando al otro, el deseo no es muchísimo menos lo que me da el otro, sino que Freud contesta, el deseo es el deseo de seguir deseando. O sea, que se mantenga, digamos, cierta insatisfacción. Por eso a lo mejor Jacobo pone esto, de todo ideal está destinado al fracaso. Porque sí, digamos, para Freud no hay nada peor que una consecución de días felices y perfectos y donde todo es alegría y yupi. Siempre necesitamos que haya como el frijolito en el arroz, del cual nos quejamos y queremos eliminar, pero al mismo tiempo como que extraemos una cierta ganancia de eso, queremos que siga ahí, que no se elimine, y entonces pues en ese sentido comprendemos el deseo, digamos, a muy grandes rasgos, ¿no? Es un concepto muy complicado, digamos, de aprender. Es algo que Freud estuvo todo el tiempo preguntándose, qué desea, qué desea una mujer, ¿no? Es la pregunta, la famosa pregunta que se hace. Que también diríamos, bueno, el deseo del hombre tampoco es cosa simple. Cosa simple. De hecho, pues bueno, también es bastante complicado. Aquí la cuestión es esa, que entendemos el deseo no como algo que hay que cumplir, y entendemos que cada vez que llegan estas demandas de felicidad, pues uno dice, ajá, sí, tú dices que quieres ser feliz, pero pones cosas que te echan a perder la vida, ¿no? E incluso cuando vas a topar con lo que según tú te haría feliz, empieza la angustia, empieza toda esta cuestión de las inseguridades, por ejemplo, de yo no puedo. El clásico autosabotaje, ¿no? También esta parte. O sea, yo no me lo merezco, es demasiado para mí, yo no puedo. Todas esas cosas. O sea, nos ponemos como piedritas. El psicoanálisis viene a mostrarnos esas piedras. O sea, pues qué onda. O sea, tú dices que quieres ser feliz, que quieres ser libre, que quieres así, pero pues uno no deja de buscar a un amo que le diga qué hacer. Uno no deja de meter la pata. Como hay un capítulo de Los Simpson, no sé si lo has visto o la audiencia lo ha visto, en el que Lisa está participando en un concurso de ¿cómo se llama esta? De juntar palabras. ¿El juego? Si alguien me... Ajá. Que es como el Scrabble. No es Scrabble. Pero no es Scrabble, es vamos a decir que es el Scrabble, crucigramas. No sé por qué, es que creo que ya los crucigramas no se usan mucho, ¿verdad? No, ya no. Por eso pensamos primero en el Scrabble, pero bueno, continúa. Claro. Usted. Pues están en el concurso del crucigrama y cuando va a llegar a la final, ya Homero, digamos, hace bien en apostar en que va a fallar. Le apuesta al otro, o sea, porque Lisa va y le dice, es que cada vez que me voy a encontrar el éxito, pues termino regándola, ¿no? Y por más descarnizado que nos suene, pues Homero hace bien, digamos, en saber que eso va a pasar. ¿no? Moralmente podríamos decir que mal padre, ¿no? Pero vamos, hay ahí también como una cierta certidumbre así de que algo va a pasar por ahí, como esta onda de la profecía autocumplida, pero que no es una cuestión del destino, ni mucho menos, sino que hay algo ahí en nosotros que se resiste al cumplimiento del ideal, que se resiste a la idea de la felicidad, que además tenemos una idea un poco boba de la felicidad, ¿no? O sea, la felicidad es un estado de satisfacción. Entonces, pues mira, yo retomo una pregunta de Zizek, que dice, pues ¿para qué quieres ser feliz si puedes mejor estar interesado? Pero estar interesado implica que das cuenta de la responsabilidad de tu deseo, de
de consecuencias que a lo mejor son inimaginables, pero que puede haber. Vamos. Ok, antes de que avances, quería comentarte. Ay, ya hasta se me fue. A ver, ¿qué quería comentarte? No manches, qué triste. Bueno, en esta parte de... ya. Como de buscar la felicidad, ¿no? En psicoterapia tampoco creo mucho... Ay, te perdí. ¿Estás ahí, Javi? Sí, estoy aquí. Ah, sí, te escucho. Ok, tampoco es como, sí, vamos a buscar tu felicidad, ¿no? Sin embargo, sí hay como esta tendencia que te comentaba, en el psicoanálisis es esta parte de cómo integrar, ¿no? O así lo estoy entendiendo, como integrar no solo lo satisfactorio, esta creencia de que solo lo satisfactorio está... Es que también el estar bien o estar mal, no, pero bueno, lo voy a decir así, que solo lo satisfactorio está bien, que solo a eso debemos tender. Y entonces, yo lo estoy comprendiendo como una parte que integra, ¿no? El psicoanálisis integra, como dejar de negar esta parte, porque incluso ocupabas la palabra determinados, o sea, sí hay como determinaciones. Entonces, insisto mucho en esta pregunta porque quiero que me quede claro a mí y quiero que quede claro a quien nos vea. Yo, ¿a qué podría decirte? Quiero ir contigo, Javi, a psicoanálisis, ¿no? Porque incluso cuando tú me lo empezaste a explicar fue como, ay, no, yo no iría a psicoanálisis, suena súper pesimista, ¿no? Y tú me lo has dicho que dicen que o los ven como pesimistas a los psicoanalistas. Conforme fuimos hablando, como que lo comprendí mejor y ya no, pero en una primera impresión sí es como, ay, mejor me quedo con esta parte de ser feliz, de estar bien, todo alegre, bonito, ¿no? Es como la primera impresión. Pero entonces, cuéntame, para que me quede claro y para que quede claro a otros, ¿para qué querría yo ir? ¿O para qué, o por qué alguien decide ir con un psicoanalista o tomar psicoanálisis? Y perdón si divagué, pero es que mi mente así funciona, ¿verdad? Disculpa. Buenísimo, buenísimo. Es que el lenguaje habla más allá de uno. O sea, chécate cómo tú me decías, es que quiero decir, pero se me va, ¿qué quiero decir? Chécate, ¿no? Uno no, o sea, no hay, digamos, un hombre entendido como un ser humano, digamos, abstracto, ¿no? Que andaría ahí moviendo los hilos, pues no, más bien como que somos efectos de ciertas operaciones en el lenguaje, o sea, y chécate cómo nos mueve y nos juega cosas así bien gachas, o sea, yo ahorita incluso estoy tratando de decir como lo que habíamos ido viendo, y me veo como ante esta cuestión de que hay otra cosa que quiere hablarse, o sea, chécate cómo está esa onda, ¿no? Ahora, ¿a qué vendría alguien a un psicoanalista? Primero me gustaría comenzar con a qué no va, ¿no? O a qué no, o cuáles son las demandas, digamos, de las que hay que sospechar. O sea, uno va con un analista por muchas cosas, pero ir con un analista no significa que haya un análisis. Y eso es algo, digamos, que siempre está muy claro. Hay gente, yo sospecho mucho de la gente que llega y dice que se quiere conocer bien, que viene aquí a conocerse y que viene aquí para ser feliz y para dejar de sufrir. Yo sospecho mucho porque ya cuando empiezas a ver la cuestión del sufrimiento dices, extrae una cierta ganancia de esto, no del todo le conviene como librarse del síntoma del que tanto se queja. Eh, y por otro lado, esto de conocerse a uno mismo me parece un poco ilusorio, como que dices, más Oye, bien Javi, lo que Javi, conozco es lo que creo que conozco. voy a hacer así ya bien ruda interrumpiéndote porque si no ya viste que se me van las cabras, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, ¿para adelante. qué quiere alguien, o sea, para qué quiere alguien esta parte del sufrimiento o de seguir siempre en un deseo, ¿no? De nunca estar satisfecho, porque incluso yo lo manejo o lo he manejado en psicoterapia o lo relaciono mucho, no sé si, bueno, también porque me gusta el tema, pero con la autoestima, ¿no? Como el no sentirte merecedora, etcétera. O sea, me voy como para otros lados y entonces que tú me Ok. digas que es algo a lo que tendemos, que buscamos,
pues sí me causa impacto, ¿verdad? Entonces, no sé si podrías explicarme, contextualizarme acerca de esta parte de que el hombre, o bueno, las personas buscamos esto de no estar satisfechos, ¿no? El que siempre falte algo. Ajá. Mira, o sea, creo que, o sea, es muy buena la pregunta, la verdad. O sea, creo que lo que pasa es que uno está acostumbrado a pensar la insatisfacción. Mira, ahí Jacobo ya se adelantó, puso la imposibilidad del deseo permite su movimiento. Hacia ahí apuntaba también. O sea, mira, pensamos siempre la insatisfacción como en términos negativos. Ay, es que mira cómo sufro, la carencia, ay, qué horror, ¿no? Pero, ¿así le Pero, haces, Javi, cuando sufres? Ay, bueno, ya, perdón. Siempre Continúa, sufro. discúlpame. No, mira, siempre Ay, pensamos la perdón. insatisfacción y el sufrimiento, no te preocupes. Siempre pensamos la insatisfacción y el sufrimiento como en términos negativos, como algo que nos paraliza. Y al contrario, me parece que la insatisfacción también permite cierta movilidad del deseo. Eso es parte de lo que descubre Freud. O sea, no sé si has visto unos jueguitos que es como un tablero que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y falta el 9. Y que están en desorden y tú los tienes que ir ordenando. Ok, sí. Ajá. Es que hoy ando pésimo para los nombres de los jueguitos estos, pero... Ajá, sí, que antes era un cuadrito, ¿no? Y que tú sí ibas moviendo los Anda. cuadritos. Ajá. ¿Qué se necesita para que puedas jugar? Pues que falte un cuadrito. Ay, qué bonito. ¿Sabes? O sea, es esa cuestión. Pero bonito y no bonito, ¿sabes? Porque por ahí hay una problemática, hay una cierta vivencia trágica de eso. O sea, no podemos negar que hay una tragedia en eso. Es decir, pues que algo falte, pues nos genera como también cierto ruido. O sea, ¿cómo que algo me va a faltar siempre? O sea, no inventes. Pero eso permite la movilidad del juego y que se siga. Por ahí no me gusta decir que se siga adelante porque podría parecer que estoy hablando de un desarrollo. Y bueno, Simplemente seguir, sí, seguir sí, estando. sí. Freud no habla de desarrollo. O sea, estos libros de la psicología general, ese es el gran problema de Freud, ¿no? Que nos manejan a Freud como todo es sexo, como un pensamiento pseudocientífico obsoleto, barato, eh, como una idea desarrollista de las etapas psicosexuales, donde yo voy madurando mi relación con los objetos. Y pues no, nada que ver, ¿no? O sea, para Freud no existe el desarrollo. O sea, el desarrollo es un cuento más o una ficción más que nos contamos. Ok. Bueno, y como ya vamos algo de tiempo, me gustaría que empezaras a entrar, o más bien que entraras ya directamente a la parte del discurso. Cómo se relaciona, qué quieres decir con discurso en psicoanálisis, etcétera. Dale, Javi. Ok, solo, perdón, me gustaría nada más cerrar como esta cuestión de a qué va Sí, perdóname. entonces a un análisis. Pues a qué va pues a dar cuenta de esta carencia. Y ahí está. Ahí está Jacobo. El psicoanálisis no es ciencia, saludos cordiales. Es que tenemos por ahí alguien que nos empezó como a atacar. Ok. y Jacobo se está riendo. Sí, Por eso pone chiste local, ¿no? Yo De hecho, vi creo que tú y yo conocemos como gente en común, ¿no? Pues yo vi, con pues no quien sé he por tenido qué vi. esos arrancones. No sé, no. Pero yo vi uno de memes. Ay, ¿memes qué? No manches. Ya me Sí, pegaste lo que te está pasando. de De que ciencias se te van los sociales, algo nombres, así. pero. Ajá, bueno, no, memes. Ay, no sé, pero es como de neuromemes, creo. Y ahí tenían muchos problemas con el psicoanálisis. Y yo, qué impacto. Pero bueno, Sí, ahora sí. Porque si no, son como que prejuicios, tendemos a. Ajá. son prejuicios del cientificismo y de toda esta cuestión, pues, perdón, pero sí un poco barato, ¿no? Gran parte de los críticos, y eso hay que decirlo, no lee psicoanálisis, no lee lo que critica. Okay. Ahí hay un problema que me gustaría dejar de lado, pero señalarlo creo que es importante. Ahora, ¿a qué va alguien a un análisis? Pues también a dar cierta cuenta de esta carencia y poder hacer algo con esa carencia. O sea, Freud decía, un análisis se trata de que el sujeto ame y trabaje, o sea, amar y trabajar.
Ujú. ¿Para qué sirve un análisis? Pues no para cumplir ideales ni todas estas cosas, sino para amar y trabajar. Pero chécate cómo al amor lo cargamos de una mística increíble, de que el amor todo lo puede, de que todo puede resolver el amor. Y bueno, el psicoanálisis dice, no, espérate, o sea, el amor también es dolor, también es que el otro no te dé lo que tú esperas, también es, digamos, el frustrar ciertas expectativas narcisistas que tienes sobre el otro, el que el otro no coincida con lo que tú estás buscando, porque nunca coincide. Esto de que tenemos un amor de la vida es bastante cuestionable. O sea, más bien, pues tenemos un cierto deseo, estamos en cierta estructura que nos dice lo que es el amor y vamos para allá. Y Ujú. tratamos de encontrarlo y pues un poco la tragedia está en que no lo encontramos nunca de forma exacta. Eh, y por otro lado, eh, trabajar, pues trabajar también implica movilizar y que el sujeto pierda. Porque a veces, por Ujú. ejemplo, pasa mucho en la neurosis obsesiva, que se plantea estos problemas artificiales, si lo queremos nombrar así, en donde siempre está esta falsa dicotomía. Ujú. ¿Hago o no hago? ¿Dejo mi pareja o no dejo mi pareja? ¿Dejo mi trabajo o no dejo mi trabajo? ¿Hago esto o no hago esto? No sé qué decidir. Entonces, como Ujú. que pareciera, si nos vamos como de una forma muy simple, pareciera que entonces de lo que se trata es de que obtengamos una respuesta de qué quiere y de cuál es la correcta, la opción correcta. El psicoanálisis vendría a decir, no, espérate, es que partimos del hecho de que no hay una opción correcta, en las dos se pierde. Ah, ok, Y ok. entonces, digamos, el sujeto, uno lo lanza, ¿no? O sea, en las dos se pierde. Ujú. Porque también es muy conveniente, ¿no? Decías, ¿qué puede extraer uno de ganancia en su enfermedad? Pues bueno, el no decidir, el no responsabilizarse, el que procrastinando, digamos, siempre va a poder salirse por la tangente de que no tiene que responsabilizarse por la pregunta que su deseo le plantea. O Ujú. sea, es decir, ¿quieres algo? Pues tienes que perder. Eh, y tampoco hay una garantía de que perdiendo eso, entonces ahora sí te va a ir bien porque elegiste bien. Esa es Ajá. un poco la cuestión, hay una ausencia de garantía. Entonces, al obsesivo no le prometemos ninguna garantía. Yo no me atrevería a decirle a un paciente, sí, mira, decide esto y te va a ir bien porque tú sientes que está bien. No, te puede ir peor. Y Ajá. eso Ajá. también es algo A que ver, está advertido. ayúdame a entender, porque creo que en las decisiones, o así es como yo lo manejo aquí, sí hay como que tomo esta decisión y tal vez no sea como, ay, la correcta, la que me lleve al camino de la felicidad. Sin embargo, sí es como el paso para un objetivo o para algo que me va a hacer sentir bien, ¿no? Entonces, como que para mí esta dicotomía sí me está costando porque pues, siento que sí existe, ¿no? O sea, sí voy a renunciar a algo, tal vez no me asegure como la felicidad, sin embargo, sí es, o sea, es inevitable también tomar la decisión y creo que me va a causar o cierta satisfacción o cierta insatisfacción. No sé si me explico. Sí, Entonces, ajá, ¿a qué va más bien entonces o a qué va esta parte de la dicotomía? sí, mira, o sea, creo que, o sea, claro, uno puede decidir cosas y puede extraer cierta felicidad de eso, ¿no? Pero la felicidad, así con Ah, mayúsculas, ok, ok. no existe, ¿no? Y Ah, además, entiendo. no solo eso, sino que además no hay nada que garantice que lo vas a obtener. O sea, Ujú. es ese, digamos, el problema del obsesivo es que siempre está esperando una garantía Ok. para poder actuar, para poder hacer, para poder vivir, y mientras tanto está muerto. Ujú. Ok, ok. Entonces, pues digamos, nosotros lo traemos a la vida, aunque sea, digamos, aunque la vida no sea linda, ¿no? Digamos, el obsesivo percibe la vida como un peligro, como algo de Ok, lo que hay que escapar, bueno, porque y de implica nuevo, asumir su deseo. regreso, ¿no? Para ir al tema ya. Como en resumen, porque si tú me dices, ¿qué entendiste, Sandra, no? De para qué es el psicoanálisis, lo tomo como para posicionarme en una posición, no, espérate, para ubicarme en una posición Ujú. realista, entender mi, ¿cómo decirlo? Mi carencia, ¿no? O las carencias, y tú decías, y saber qué hacer con ello. No sé si lo estoy simplificando mucho o qué me falta, pero digamos, si pudieras hacerme un resumen, ¿no? Así que quien vea el video le ponga en el minuto 30
con 10 segundos y diga, esto es el psicoanálisis o para esto me sirve? Bueno, creo que hay dos cosas ahí, ¿no? Enfrentar de forma realista la carencia, yo pondría entre comillas realista. Ok. Por otro lado, esta idea de para qué sirve el psicoanálisis, pues lo decía antes, ¿no? Y espero que no se me malinterprete, pero si partimos de la perspectiva de que el psicoanálisis Me lleva a algo. Claro. me lleva al cumplimiento de un ideal Ujú, ujú, o lo que sea, ¿no? O a los valores o a la virtud o lo que sea, pues el psicoanálisis no sirve de nada, ujú. ¿no? Pero eso no significa que no sirva de nada. Es Ajá, decir, ok. simplemente para esta postura no serviría. Ujú, Más bien sirve para pues, encarar esta carencia con todo lo que trae de angustia y, digamos, disparar al sujeto, ¿no? O sea, que el sujeto restituya su historia, que el ujú, sujeto pueda encontrar nuevos objetos de amor, que se lance. O sea, digamos, Lacan tiene esta idea de que el sujeto se la juegue. ujú, ujú, ujú. O sea, se la juegue sabiendo que puede perderlo todo, pero que no estaría perdiendo nada en realidad, ¿no? Como que, pues, nada que tuviera antes, ¿no? O sea, uno no tiene Ujú. nada. Entonces, todas estas aprehensiones que tenemos, digamos, pues son un poco absurdas, pero las tenemos. Es que ese tipo de cosas, o sea, ya lo voy entendiendo, pero aún así me causa conflicto, ¿no? No tenemos nada, es como, cállate, Javi, como de que no, pero sí, comprendo. Uno está carente, o sea, uno viene arrojado a esta tierra, a esta vida carente. Te decía antes de empezar a grabar, no elegimos ni siquiera nuestro nombre. Ujú. A mí en lo personal nunca me preguntaron como si yo quería venir a esta tierra, simplemente pues nací, aquí estoy, y con todas las carencias y con todas las cosas que uno pueda tener, desde enfermedades hasta eh, la pérdida de un amor, o el no encontrar un amor, o se pierde una amistad, o pues el simple hecho de haber nacido. O sea, ya el simple hecho de haber nacido trae problemas, trae cosas. Eh, entonces, pues vamos, el psicoanálisis es una forma de también encarar esto, es decir, bueno, oye, a ver, hay esta carencia fundamental que no se quita, eh, y bueno, ¿qué hacer con eso? O sea, Ujú. porque hasta el momento a lo mejor, ¿Qué tiras, Javi? hasta el momento a lo mejor, lo llevo viviendo de forma neurótica. Ok, Es ok. decir, no, va a llegar un día en el que deje esta carencia y entonces sí podré vivir y podré, ¿sabes? Ajá, ajá. No Esta inventes. tontería Siento que nos las decimos. pedradas ahorita en esta plática, así bien cañón. Yo Pero, también. ok, y bueno, Javi, discúlpame que te presione, ¿verdad? Pero vámonos ya a esta Sí, ya. parte. Ajá, va. Digamos, pues eso para cerrar, ¿no? Ujú. Ahora, pues el título era la cuestión de los discursos y la normalidad. Me preguntabas esto de qué es un discurso. Ajá, Y puf, o sea, es todo un tema cañoncísimo, porque ajá. pues sabemos que el discurso está desde que digamos, desde la época clásica, si no es que desde el Renacimiento, ¿no? Pues se instaura como un objeto de saber, el discurso, como algo que se estudia. La lingüística habla muchísimo del discurso, por supuesto, o sea, y siempre depende de dónde estemos parados. Pero pues me es importante decir que yo estoy parado desde Foucault, o sea, Ujú, desde cómo comprende los discursos Foucault. Y pues bueno, él tiene un texto por ahí que se llama La arqueología del saber, que se lo recomiendo a tu audiencia y a ti te lo recomiendo muchísimo, o sea, es va. un textazo, o sea, en donde básicamente la pregunta que está en juego es, ¿qué es un discurso y qué cosas produce un discurso? Ujú, Entonces, chécate cómo, bueno, no, perdón, ahorita voy un poco introduciendo qué es esto del discurso. Eh, ¿Qué es el discurso? El discurso tienes un... Bueno, Foucault se está preguntando la cuestión de las ciencias, un poco para ujú, poner en contexto, o sea, de cómo se genera un discurso epistemológico de una época singular. Pasa que nosotros, por ejemplo, vivimos en esta época y damos por natural todo lo que sabemos. O sea, y ujú, pensamos que siempre fue así.
o Ujú. pensamos que fue producto de una continuidad de pensamiento, ¿sabes? O como Así como, incluso de una evolución, sí, pero... ándale. O sea, Ajá. como que pensamos que el conocimiento científico se da a través de progresos y bla, Mm, bla. Pues bueno, Foucault dice, no, más bien hay otra cosa que está gestando. Más bien, este saber se produce con ciertas rupturas, con ciertas cuestiones y ciertas positividades, las llama él, que se van introduciendo en todo esto, ¿sabes? Ay, mira qué lindo, me mandan saludos. Este, Ay, saludos. mándenme saludos a... Ah, bueno, es que es tu alumnita. Yo no tengo alumnos. Sí, este, Ah, bueno, y mira, bueno, Paulina, yo la conozco, entonces quiero creer que también son para mí los saludos. creo que también la Saludos, conozco, no sé Pau. si es de la UPAEP, Sí, sí la pero sí, sí, conozco. pues saludos. Ay, También Javi, no, sí. ya lo arruinaste. Ah, sí, no es Es- cierto. Dale, dale. Mira, ya me fui. No, Este, perdón. No, no, sí, no, no, sí, yo me sí, fui. perdón. Yo, pero Al no digas contrario, eso. perdón. Al Ok, contrario, ok, perdóname a sigue. mí. Perdona a tu querida audiencia y a queridos amigos y alumnos. Este, decía esto de que sí, ¿no? Naturalizamos cosas, naturalizamos el pensamiento así, ¿no? Pensamos que siempre fue así. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando mucho la cuestión de la diferencia sexual. Y entonces Ok. me doy cuenta que Galeno pensaba que la diferencia sexual pues no existía, ¿no? La mujer, los órganos femeninos de la mujer eran concebidos como una simple inversión de los del hombre. O sea, Ok. digamos, los órganos masculinos están invertidos, ¿no? Lo cual Ajá. hoy nos suena aberrante y es una tontería. Suena Pero en metido. ese momento era el Ujú. saber médico, ¿no? Y de una ciencia de ese momento. Ahora, Foucault nos dice, bueno, tenemos estos saberes naturalizados, normalizados, pero hay que preguntarnos por cuáles fueron las condiciones de origen de estos discursos, de estos saberes. Eh, Ujú. y entonces es ahí donde entramos en la bronca, porque nos damos cuenta que no tiene nada que ver con una armonía y que todos están de acuerdo y que todos contribuyen así como a la formación. Ah, ok, Mira ajá. cómo a veces pensamos la ciencia, sobre todo los cientificistas, cómo piensan la ciencia, como que todos estamos de acuerdo, no se discute nada, pues no, Ajá. nada que ver, ¿no? Es tremendo la forma en la que se constituye un discurso. Nos dice Foucault, ¿qué es un discurso? Ya para entrar en materia. Es una serie de enunciados, un conjunto de enunciados que entre sí son heterogéneos, o sea, son muy diferentes unos con otros, Ujú. están dispersos, ¿sabes? O sea, Ujú. hay que estarlos reuniendo un poco, y entre ellos pueden ser incluso contradictorios. Ok. Eh, o sea, esto que te digo, no tiene que ser armónico la relación que llevan. En la Ajá. ciencia hay muchas peleas, ¿sí? Ay, ya me entró así como duda. Entonces, si forman algo, ¿no? Porque son diferentes, dices, enunciados. Uh-huh, Y de alguna forma se unen para formar un discurso, uh-huh. ¿no? Entonces, si son diferentes, incluso contradictorios, o sea, con que giren alrededor de un tema basta o qué los une para formar un discurso. No sé si me explico. Más o menos sí, pero también deben seguir ciertas reglas, ¿sabes? O Ujú. sea, Ok. por ejemplo, si yo voy a hablar en la biología, si yo voy a hablar de la vida, pues junto un montón de enunciados que hablen de la vida. Pero no puedo tomar un enunciado de la vida es maravillosa, ¿sabes? O sea, tiene Ok, que estar ok. Sí, inscrito, claro. tiene que estar inscrito en una disciplina, o sea, y en las reglas que tiene esa disciplina y que tiene ese dominio. O sea, Ok, ok. Thomas Kuhn, por ejemplo, dice, el paradigma se constituye como un discurso sistematizado, riguroso, con sus propias reglas y que construye sus propios objetos. Ujú. Entonces, pues si yo quiero hablar de la vida desde la biología, pues no puedo salir con otras cosas metafísicas la vida, Ujú. qué linda la vida, ¿no? Pues sería aberrante, me sacan de los círculos de biólogos, ¿no? Ajá. Este, Ok. Sí, entonces sí, sí, sí. son enunciados, pero no cualquier enunciado, sino que tienen que estar sometidos a esta disciplina, a las Ok, exigencias ok, ok. de la disciplina. Ujú. Entonces, se conforma un saber, digamos, cuando yo pongo, digamos, en una bolsa, reúno estos enunciados diferentes y poco armónicos entre ellos,
pues obtengo un discurso, obtengo una formación discursiva que a la vez produce un saber determinado. Ujú. Por ejemplo, Foucault se centra mucho en el estudio de la locura. O sea, ¿qué hace que un loco sea loco? Y siempre encontramos que está la contraposición del loco con el normal. Entonces también, chécate cómo en la elaboración, en cómo se elabora un discurso y cómo se constituye un saber, entra en juego el poder. Entonces Ok, ajá. el saber es totalmente arbitrario. Pudo haberse conformado de otra forma. Entonces ahí es donde está la cuestión. Ajá, y bueno, a mí se me complica, ¿no? Tal vez porque no estoy como acostumbrada a ir hacia esta, incluso lo siento como bien profundo, ¿no? Y irse como hasta orígenes, porque imagínate, a ver cómo lo explico mi confusión. O no sé si es tanto confusión o asombro, admiración, ¿no? Porque la normalidad, o sea, para sacar algo de lo normal o para cambiar algo de lo normal no es como que de un día para otro, ¿no? Y te comentaba hace un rato, la normalidad no es algo que podamos evadir o quitar o que todo así heterogéneo como... Y entonces pudo ser de otra forma y tú dices, ahí influye el poder, hay parte del poder, pero entonces, ¿qué tipo de poder? Ujú. Ok. ¿Quién? Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Eh, bueno, decir que el poder no es una cosa así como... De hecho, voy a sacar un video en mi canal de YouTube. Aprovecho como a Sí, no lanzar lo puse. comercial. Lo voy a poner aquí, ¿no? Este, voy a sacar un video justamente hablando del poder con el maestro Juan Carlos Muñoz Bujalil, en Poder. donde vamos Sí a se abordar escribe esta... así. Perdóname, pero sí se escribe así, ¿verdad? Sí, así lo buscan en YouTube, Ajá. y pues con gusto. Ujú. Eh, bueno, el poder lo pensamos siempre en términos jurídicos, políticos, como el aplastar la voluntad de los demás, ¿sabes? Ujú. Como que hay un rey y lo están los súbditos, y entonces O como que fuerza. el poder siempre viene de arriba hacia abajo, Ujú, ujú. del centro a la periferia. Y no, el poder, o sea, bueno, sí y no, o sea, esta es una dimensión del poder. Ok. Eh, lo que pasa es que es incompleto. O sea, nosotros estamos pensando el poder como algo que lejos de reprimir y de prohibir, así como en una forma negativa, produce. O sea, por ejemplo, pensamos la cuestión de la sexualidad. Ujú. En algún momento, pues estaba esta cuestión del puritanismo, de no se hable de sexo, el sexo es pecado, la carne pecadora, mejor busquen el bien de sus almas, ¿sabes? Que bueno, que es sumamente cuestionable, ¿no? Ujú. Uno dice, bueno, o sea, bueno, vivimos el movimiento de liberación sexual, que va justamente en lo contrario de este saber que teníamos. Ujú. Entonces, pero el puritanismo pudiera parecer que estaba reprimiendo la sexualidad, así como inhibiendo, pero no estaba Ujú. inhibiendo nada. Es más, el puritanismo era muy enérgico, muy activo, produciendo discursos. Es decir, para Mm. poder prohibir o poder reprimir la sexualidad, era necesario justificarlo con un saber. Ok. Es decir, era necesario poner a la carne como lugar del pecado. Y decirle Ujú. entonces a la gente, no, miren la carne, ¿sabes? Ujú. Era necesario. O por ejemplo, estos movimientos de liberación sexual que actualmente se plantean, que a mí me parecen a veces muy ilusorios. O sea, sé libre, ¿no? Y yo te decía antes, pues Ajá. es que uno no puede ser libre del discurso de la libertad, Ajá. que nos tiene atados, que nos tiene ahí sujetados, o que nos mete en un cierto dispositivo Ujú. que nos da un lugar. Entonces, la libertad más bien tendría que ver con saltar de una estructura a otra, y en el intermedio pues estaría ahí eso, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, o sea, chécate cómo ahí está la cuestión del poder. O sea, el poder produce discursos. Y entonces esos discursos son los que justifican los ejercicios de poder.
Por ejemplo, el nazismo. Este, pues no fue que simplemente un día se levantaron y metieron judíos a campos de concentración. Tuvo que haber un discurso que se formulara, y es un discurso que plantea al judío como el antagónico. Como nosotros somos el pueblo, la comunidad, la sociedad civilizada, y entonces pues necesitamos una figura antagónica que se presente como la que mancha la imagen de la perfección, y entonces pues a esos hay que eliminarlos, ¿no? O sea, chécate cómo se está produciendo un discurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la normalidad, pues también pasa eso. Podríamos preguntarnos, ¿no pasa eso con la normalidad en la psiquiatría? En la misma psicología y también en el Pero psicoanálisis. fíjate, Javi, ay, es que lo sigo viendo desde lo que tú decías, de arriba hacia abajo, del fuerte al débil. O sea, incluso ahorita cuando tú estás diciendo esto, lo relaciono mucho con fortaleza y debilidad, ¿no? Porque sí, se tuvo que crear un discurso eh, como para explicar o... ¿Cómo decías? Bueno, el caso es que aún así me sigue pareciendo como una especie del fuerte al débil, ¿no? Aunque haya una construcción que lo justifique, etcétera, es como que el que pudo más, ¿no? A lo mejor mis palabras son muy simples, pero el que pudo más, pues hizo, ¿no? Ya sea por inteligencia, por lo que sea. Entonces, cuando tú dices sí y no de fortaleza y de arriba para abajo y del centro para afuera, ¿en qué sí y en qué no? Para que me quede claro. Bueno, mira, creo que hay que pensar el poder como algo que está en los discursos, y en ese sentido, el débil, que habría que considerar también eso, ¿no? El débil también tiene poder, por supuesto que sí. Okay. Digamos, también está inserto en el juego de los discursos, también tiene un discurso, también habla, también tiene un cierto saber sobre las cosas. Incluso pues está esta dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. O sea, pues podríamos preguntarnos si el amo a veces es en verdad el amo. Okay, Precisamente el psicoanálisis nos advierte que la histérica es esta que siempre está retando el saber del amo. Entonces, eso también tiene que ver con una cuestión. El marxismo, por ejemplo, es que los burgueses contra pues, los proletarios, cómo nos pisotean y bla, bla, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar del poder que ejercen los proletarios? Que no es que yo pediría a la audiencia no pensar el poder como en términos malos, ¿sabes? O sea, sino algo en lo que, pues, digamos, todos estamos inmersos. Ajá. Bueno, ¿no? Sí, y fíjate, ahorita, o sea, lo dijiste y no sé si ya me lo habías comentado antes, pero ahorita me lo acabas de decir de no tomarlo como algo malo y creo que sí yo estaba como, bueno, no, de hecho sí, estaba en ese canal de como aplastar, ¿no? Como a poder, la fuerza y el que aplasta y así. Entonces con que o sea, solo lo dijiste y ya fue como, cierto, ¿no? Entonces, ok. Nietzsche dice algo hermoso sobre el poder, ¿no? Nos dice que el poder es una especie de afirmación de la vida. O sea, o sea, nos dice toda esta cuestión de yo tengo voluntad por la verdad y a mí me interesa la verdad y lo verdadero. No nos hagamos, a ti te interesa el poder. Okay. O sea, a ti te interesa decir lo que es verdadero. O sea, a ti te interesa construir lo que es verdadero y oponerlo con algo que es falso. No nos hagamos con que te interesa la verdad y una meta superior. O sea, no nos hagamos. Pues lo que quieran agregar, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, pues ya poniéndolo también con la cuestión de la normalidad, podríamos preguntarnos entonces qué es la normalidad y quién es el anormal. Porque viste que siempre no, yo no creo. Yo no creo eso. No es cierto, era una bromita. Era una mala bromita. Échale. Discúlpame. Oye, sí, porque te comentaba, ¿no? Antes, que respecto a esto te dicen, yo una vez fui a una fiesta, ¿no? Y me encontré a un chico que me empezó a hacer plática, ¿no? Y me dice, oye, ¿tú eres psicoanalista? Qué interesante, psicoanalízame, ¿no? O sea, chécate, ¿no? Psicoanalízame. ¿Qué diablos quieres? O sea, no, o sea,
más bien psicoanaliza, ¿quieres que te psicoanalice o que encuentre un sentido a tu vida o qué quieres, ¿no? A mí siempre me parece muy sospechoso eso. Por otro lado, me dice, bueno, psicoanalízame, por favor. Bueno, es que yo quiero ser exitoso y pues quiero que tú me digas cuál es la clave del éxito, cómo consigo mis metas. Y bueno, ¿te parece que yo, o sea, te parece que yo busco como alguien exitoso? O sea, digo, muchas gracias por el cumplido y lo tomo con todo cariño, pero ¿te parece de verdad que yo simbolizo el éxito y que los demás tendrían, o sea, que yo no pierdo nada, que a mí no me rompen el corazón, que a mí no me despiden de un trabajo, que yo no sufro por el simple hecho de haber nacido? O sea, me parece muy sospechoso, ¿no? O sea, no es porque yo, claro, no es porque yo tenga una baja autoestima ni nada por el estilo, es la cuestión oye, ¿qué es el éxito? ¿No? ¿Qué es el éxito? ¿Cuál es ese éxito que según tú quieres alcanzar? Que a mí siempre me parece, te lo decía antes, ¿no? Me parece como una cháchara actual de nuestra modernidad, ¿no? Hay que buscar lo que nos haga felices y entonces tienes ahí, yo detesto la figura del coach, por ejemplo, ¿no? Alguien que consigue alcanzar... Pero es que sabes que, Javi, bueno, no estoy del todo informada, pero por ejemplo hay coach empresarial, ¿no? Que eso es algo real, creo yo, algo útil, ¿no? Legítimo incluso, pero creo que hablamos del coach incluso hay como piramidal, ¿no? De que mete a más y estas cosas que no, sí. o sea, Ajá, pero bueno. Incluso el coach piramidal, perdón, el organizacional, podrías preguntar un poco a qué intereses sirve, ¿no? Es decir, estás ayudando a las empresas, este, pues estas mismas empresas que nos explotan, ¿no? Y chécate Bueno. chécate cómo funciona este poder, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa, algo que no soporto es este discursito de ponte la playera, Ajá, todo eso no. dices, cómo se produce un discurso para someter al otro. Sí, total. Es decir, yo lo que quiero es que tú trabajes, te partas la espalda y que además seas feliz mientras te partes la espalda. Y que lo agradezcas. Sí, que además me des gracias porque te di trabajo. Ajá. O sea, dices, oye, sí, la frega, o sea. Sí, no. Pero bueno. Por ejemplo, a ti me dicen Javi, esta, ¿no? Ajá, la normalidad, si no ya perdón. otra Sí. vez. No, perdón, yo es que también tendemos Normal, como a dispersarnos, pero ajá, normalidad. normal siempre está en oposición con el anormal, ¿no? Y viceversa. Ok. Para que haya un anormal siempre tiene que haber la idea de que hay un normal. Y este normal siempre pensamos que está como por ahí en el Tíbet, meditando, ¿sabes? En algún lugar del mundo hay alguien que es normal y él es la medida común de todo esto, ¿no? A mí algo que yo le acuso mucho al DSM 4, 5, 6, 20, lo que sea, Creo que van en el 5, o ahí me quedé. bueno, ¿en quién se creen para decir lo que es normal? O sea, es esta idea, ¿no? O sea, bueno, ¿y tú quién te crees para decirme cómo tengo que vivir mi vida y no tengas trastorno de ansiedad? Bueno, y si yo quiero tener trastorno de ansiedad, ¿por qué no? O sea, o si yo soy raro, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Ajá. Es la cuestión, a mí sí me hace preguntarme cuál es el lugar del otro, de la diferencia. O sea, ahora, dice muchas veces el Javi, te coaching dentro de perdí. las empresas se enfoca para ayudar a los empleados. Claro, ¿no? O sea, yo a lo mejor estoy apuntando, no quiero decir que no sirva para nada, ¿no? O sea, la cosa es que dentro de la configuración discursiva, todo esto es necesario que haya también un cierto poder, ¿no? Y me parece que también se puede prestar para que haya esta cuestión, ¿no? Todo depende a lo mejor de cómo se enfoque. La verdad no es mi área toda esta cuestión de lo organizacional, ¿no? Pero bueno, me parece que estas cuestiones. Ahora, la situación con el normal. Pues decía que el normal siempre es alguien que está como en algún lado tiene que haberlo y tenemos que estar comparando a la normal. Cuando en realidad, bueno, algo que creo que el psicoanálisis propone es, ¿por qué no pensar la normalidad? ¿Por qué no pensar que lo más normal
es que seamos anormales, que seamos distintos, que seamos raros, que tengamos cada quien las propias colas que nos pisen. Me parece que es algo que por ahí también. Pero es que, o sea, para que él, ¿quién dices que dijo esto? ¿Quién dices que dijo? Ay, perdón. Bueno, ese es Freud, ¿no? O sea, en Ah, Patología porque de la Vida. incluso, o sea, ya tuvo que haber normalidad para que él hablara sobre lo que es óptimo o mejor, ¿no? Esta parte de la anormalidad. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención esa parte porque de repente me frustro con la normalidad, con... Fíjate, a mí me causan mucho conflicto por alguna razón ciertas normas sociales, ¿no? De, no, como llega y estate calladita y esas cosas, que es parte de una normalidad. Sin embargo, para que me incomode, ay, no sé cómo explicarlo, para que me incomode o para que yo piense en lo que no debería ser normalidad, ya hay normalidad y entonces nunca salgo como de ella. O sea, hay manera de salir de ella. Si lo óptimo fuera aceptar las diferencias y todo, entonces no habría normalidad, o de todas maneras se haría porque habría como algo que se repite constantemente, como cosas en común, y entonces se vuelve a construir la normalidad. No sé si me explico. Claro, No, eh, no creo que sé. aquí lo que está en juego es qué lugar tiene el otro. Porque fíjate, el discurso que fabrica la normalidad, es decir, hay una cuestión de los normales, y yo insisto en esta cuestión, ¿dónde está el otro? La diferencia del otro, o sea, ¿qué pasa con los anormales? ¿Dónde están integrados? ¿En qué lugar tienen respecto a esto, no? Normalmente es el de antagónico, el de alguien que hay que eliminar su rareza, hay que eliminar su patología, ¿no? Entonces yo me pregunto un poco dónde está esto. Y que también excluye a nosotros como en la práctica psicoanalítica. O sea, eh, normalmente está esta cuestión de es que tú eres histérica, es que tú eres obsesivo. Bueno, dejémonos de estas bobadas, ¿no? De decir al otro lo que es, y empecemos a tomarlo como una cuestión radicalmente distinta, que al final de cuentas decía, eso es parte del amor. O sea, el paciente también llega diciéndonos lo mucho que le gustaría que los demás cambien. Pero ahí diría Nietzsche, siempre está como en función de las propias tablas de la verdad de este sujeto. O sea, siempre está en yo quiero que cambies dentro de lo que para mí es un cambio y dentro de lo que para mí es bueno. Y entonces uno dice, espérate, ¿tú quién eres o qué? Que siempre es la pregunta que creo que hay que plantearse como psicólogo, como psicoanalista, como lo que sea. O sea, es algo que creo que hay que estar planteando, ¿no? El pedagogo, ¿no? También está en esta situación. En una clase yo decía que lo decía un poco brusco, ¿no? Decía que normalmente quien detesta al niño, pues muchas veces son los pedagogos, ¿no? No porque lo detesten a él, ¿no? O sea, como que detesten a su persona, ni así, sino porque dentro de su ejercicio pedagógico intentan modificarlo, o intentan modificar cosas, ¿no? O sea, digamos, no lo Ok. dejan sacarse los mocos y brincotear, ¿sabes? Ajá, ajá, ajá. Que no es que sea malo, o sea, no es malo, ni lo estoy criticando, ¿no? Pero hay un ejercicio de poder que hay que Ujú. vigilar, que hay que cuestionar, eh, ¿sabes? O sea, como que hay que cuestionar de dónde viene toda esta cuestión. Eh, no sé, me parece que por ahí. Ok, Eh, vale, entonces, pues, vale. sí, escuchamos mucho esto de lo que debería ser normal y cosas así. Y entonces, pues, el discurso, pues decimos, bueno, ¿y desde qué discurso lo estás tomando? ¿Desde qué Ok, posición? pues está, fíjate, creo que no, incluso no es tan complicado, porque también hablábamos de que se tiene la idea de que el psicoanálisis y todo lo que hay alrededor, los psicoanalistas, ¿no? Es como complicado, ay, ¿qué palabra usaste? Bueno, a mí de por sí se me van las palabras, pero bueno, como muy culto y de inteligencia y muy así como complicado, ¿no? Y creo que más bien es que estamos inmersos en un discurso distinto.
Ya, voy a usar las Sí, palabras que me enseñaste, los términos que me enseñaste, Javi. Estamos en un discurso distinto, ¿no? Y entonces, ahorita lo que creo, y espero se haya logrado de alguna forma, es crear cierta conexión o cierto puente o cierta comprensión en estos discursos, ¿no? Y aunque fue un reto para mí, no creo que sea un reto por lo complejo, sino por la falta de costumbre o de estar en inmersa en este tema, ¿no? Entonces, espero, y bueno, voy a entrar ya a esta parte de si alguien tiene dudas, porque sí veo que hay gente viéndonos, ¿no? Tal vez mi dispersión y la tuya, Javi, así que tendemos a es irnos, a parte. expandir, pues a lo mejor dejo algunas dudas, algún comentario, entonces ya para ir cerrando, me gustaría ver si hay dudas, comentarios de los ¿qué sería aquí, Javi? Porque no son televidentes, no es de la tele. Facebook videntes, Bueno, de la comunidad facebookiana. los compas, pues. Ujú. No, pues no. Pero bueno, si hay alguna duda, aquí también, bueno, no sé si tanto para dudas, pero bueno, aquí tenemos el canal de Javier Gracias. Parraski. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sí se dice así? ¿Lleva Arrecia. algún...? Sí. Ajá, ok. Entonces ahí Parresia. Y aquí tenemos su teléfono, por si alguien quiere psicoanálisis. ¿Qué más? ¿Para qué te pueden contactar, Javi? Psicoanálisis. Normalmente creo que siempre me contactan por motivos diferentes, entonces no me atrevería a decir que por algún motivo Para específico, algo. ¿no? Bueno, ¿tú para qué quieres Pero bueno, ahí tiene mi que te número. contacten? Eh, no lo sé. O sea, es que, o Bueno, sea, pero pues por lo que hayan escuchado aquí, ¿no? Entonces tú estás capacitado para el psicoanálisis, es lo importante también, ¿no? ¿O no? No te... trabajo psicoanálisis. O sea, creo Ok, que bueno, sí. es importante, ajá, vale. Entonces, pues también para eso, si tienen su teléfono. Y pues cerramos. Entonces, para cerrar, Javi, hablamos de psicoanálisis, discurso, normalidad, algo que quieras agregar o algo con lo que quieras cerrar, un resumen, retomar algo, un último comentario, lo que gustes. Siempre tengo bronca con cerrar, ¿eh? O sea, es ¿Sí? tremendo, porque siempre estoy buscando las palabras adecuadas y Ajá, no, no. no se puede. Em, Hay algo a lo mejor que sí, pues yo invitaría a la gente. No me parece que sea un discurso, o sea, es complejo el psicoanálisis, sí, requiere esfuerzo, sí, pero a veces me da la sensación de que se piensa el psicoanálisis como algo inaccesible para cierto grupo, que solo es para los intelectuales y no, yo estoy muy en contra de esta figura del intelectual, ¿sabes? O sea, Esa es la palabra que hace un rato quería, intelectual. para mí es más bien un psicoanalista es alguien que hace con su estupidez algo diferente, que la pone a trabajar, que la moviliza. En ese sentido, mira, luego quien te difama te dice que eres un estúpido y bla, bla, y dices, pues por supuesto que lo soy, ¿no? Pero no el estúpido que tú crees, más bien es cómo ponemos a movilizar esta estupidez que es humana, que tenemos todos, o sea, y que, pues, ni modo, ¿no? Entonces, yo estoy muy en contra de esta figura del intelectual. Detesto a los intelectuales o a quienes se creen intelectuales, porque Intelectualoides. sí, sí, sí. Además, siempre es esta imagen de, porque yo leo libros, porque leía Lacan, porque a mí me da igual si leíste Lacan no, o Me sea, vale. a mí lo que me da igual es qué haces con eso, ¿sabes? O sea, ¿qué te preguntas? O sea, eh, en ese sentido me parece que el psicoanálisis no tiene esta aura dogmática por sí mismo. O sea, creo que más bien son los psicoanalistas o ciertos psicoanalistas o gente que hace llamar psicoanalista. O sea, entonces yo invitaría a la gente a que lo revisen, ¿no? Eh, que normalmente te decía antes de cámara que quien critica el psicoanálisis normalmente no lo lee. Ajá. Te dicen, Ahora que mencionas esta parte de leer, nos recomendaste un libro
que no anoté. ¿Nos lo puedes repetir para que lo ponga aquí un banner? Algo de Madre de Dios. Arqueología antropología, del saber. antología, no antropología Arqueología. ni Arqueología del arqueología, saber. tampoco era. Ok, arqueología, lleva acento, arqueología del... En la I. Ajá, arqueología del... Ahí está. Ujú. Entonces, ¿ahí nos podemos acercar al psicoanálisis? ¿O es Eh, otra cosa este libro? no, me temo que no. Ah, olvídenlo. Pero Ese bueno. es Foucault y es lo que recurrí para los discursos. Ah, claro, cierto, Pero cierto. para psicoanálisis, mira, yo diría, hay que leer a Freud. Eh, Ok, hay que, hay que dejar estos prejuicios, digamos, de que es obsoleto, sacarlo del cajón, quitarle el polvo. Y, a ver, es que ya empezó con leer a Freud, ¿no? Y con que su ídolo. No, 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 a ver, a mí me da igual ese viejo, o sea, de verdad, me da igual. O sea, ya se murió, entiérrenlo. Eh, hay que leer el discurso freudiano, hay que comprenderlo. No para darle la razón en todo. Freud tuvo muchos errores y él era el primero en reconocer muchos errores. Me parece que precisamente eso es lo rico. Y hay que leerlo, comprenderlo, estudiarlo y entonces criticarlo. O sea, y entonces, ok. wow, espérate, pero si yo critico el psicoanálisis porque es que es obsoleto y no sirve para nada y solo es sexo, me parece muy absurdo, muy tonto, muy lleno de prejuicios y de dogmas. Ok. Por ahí te digo, conocemos una persona en común que a mi parecer, ¿no? Pues no. Ahí luego me dices quién es, porque no. Sí, si quieres, Pero después. pero, pero esta idea de que es que el psicoanálisis no es científico y no es positivista, ah, no, hay una idea Oye, muy aquí hay una equivocada de lo que es. pregunta. Ay, perdón que Ujú. te interrumpa, pero te digo que si Sí, no sí, voy directo al grano, se me van las sí. cabras. No, no, yo no me callo. Bueno, te la leo. Tomando de referencia la explicación breve con respecto al poder, podríamos decir que los resultados negativos o positivos del poder radican en la forma en que se da el discurso. Em, Creo que no entiendo. está buena, o sea, creo que es la cuestión de qué hace que percibamos el poder como algo positivo o negativo, ¿no? Me Ujú. parece. Pues yo diría, depende también quién sostenga ese discurso, ¿no? Si a mí me están pisoteando, pues por supuesto que voy a ver el ejercicio de poder como algo negativo, ¿no? Pero si soy yo el que está pisoteando, digo que se aguante el otro. O sea, eh, Ujú. es parte de quienes dominan, o sea, que quienes están dominando, digamos, no se dan cuenta que dominan porque lo ven como algo normal y bueno, ¿no? No sé, Ok. creo que eso. Y te mando un saludote, Jair. Órale, saludos, Jair. Y pues a todos los que escribieron, gracias. ¿No? Tuviste alumnos, tuviste amigos, etcétera. Sí, gracias. Compañeros, Qué pues lindo. listo, listo, Javi. Te corté, no sé si querías terminar la idea, pero bueno, Bueno, si no. invitar a la Ajá. gente a que lea cosas de psicoanálisis y, o sea, no para darle la razón a todo, creo que eso es lo último que hay que hacer, Ok. porque estaríamos cayendo en lo mismo, ¿no? Confundir un saber, y decir, pues, es un saber entre otros, el psicoanálisis. O sea, entre otros, entre muchísimos otros. Entonces, hay que conocerlo, criticar las cosas que sea necesario criticar, no desestimarlo. Me parece que eso es lo más prudente. Leerlo sin prejuicios, leerlo desde su propia posición y criticarlo desde dentro. Yo, mira, te Ok. confieso que cuando empecé con psicoanálisis, yo empecé porque quería derrumbarlo. O sea, Mm, porque había cosas que me hacían tanto ruido que yo decía, no puede ser esto, ¿sabes? ujú. Y quería derrumbarlo. Destruirlo. Y sigo en este camino, es decir, si aparece otra cosa que me convenza más, Ajá. o que me rete más, o sea, yo hoy por hoy me siento incluso como un poco resistente o reticente a llamarme psicoanalista, porque también te encapsula, ¿no? Y eso es Ok. lo peor. Vale. Muchas gracias, Javi. Hay una última pregunta, pero pues ya nos pasamos del tiempo. Mi propuesta es que ahí en el comentario tú me hagas favor y nos hagas favor de contestarle.
Y también si los que vean después el video, pues también que dejen sus comentarios y ahí Javi, si nos hace favor, estará contestando Por los que supuesto, pueda, quiera, desee. ¿Va? por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Listo. No, muchas gracias a ti, estuvo súper interesante y nos vemos. Espero próximamente quieras hablarnos, contarnos de otra cosa. Y Cuando aquí, quieran, con muchísimo gusto. excelente, Javi. Pues muchas gracias Gracias. y hasta pronto. Oh, hay otra pregunta, pero bueno, ahí contestas, por favor, Javi. Adiós. Bye, cuídense. Gracias.